Bueno, y nosotros vamos inmediatamente a la entrevista de nuestro invitado de este día, el licenciado Jorge Peña, ius laboralista, un abogado, conocido abogado y que cada vez que necesitamos orientación e información acerca del tema, acudimos a Jorge, que gentilmente dice que sí. Aquí está. Hola, Jorge. Buenos días, Amado. Buenos días, Buenos Francia, días. todo el ¿Cómo anda? equipo ¿Cómo y a anda los todo? televidentes también. Todo muy bien, gracias a Dios. Muy Entonces, bien. ¿en qué etapa estamos? Hay una pregunta que, de entrada, que quiere, la producción quiere o ha querido con esta pregunta, que tú hagas una explicación breve, por supuesto, de en qué consiste las vacaciones, qué es regalía pascual, qué es preaviso, qué es cesantía, cómo un pequeño comerciante puede identificar esas cosas y podría tú hasta sugerirle cómo se harían los cálculos de esto, ¿no? Adelante. Muy bien, muy bien. Lo primero que debemos decir es que un vínculo laboral implica deberes, derechos y obligaciones de las partes. Sí. Y dentro de ellos, que son dos partes, empleador y trabajador, hay beneficios en favor del trabajador, también deberes y obligaciones. Igual ocurre con relación al empleador. De acuerdo a lo que establece la ley, desde que un trabajador ingresa a una empresa ya tiene beneficios, como la obligación de ser registrado en la Seguridad Social, también el derecho a percibir el salario mínimo legalmente establecido, el derecho a tener por lo menos 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal cada semana. Y así, durante la vigencia del contrato de trabajo se desarrollan una serie de beneficios. Cada vez que el trabajador cumple un año le corresponden 14 días de vacaciones. Y en el caso de las ganancias que pueda tener la empresa durante el año fiscal, corresponde al trabajador participar en los beneficios y o utilidades de la empresa con el 10% Una pregunta ahí de mismo. esas ganancias que haya obtenido la Los empresa. 14 días de vacaciones que tú dices que le corresponden cada año, no importa el tiempo que tú tengas trabajando, siempre serán 14 o eso varía. Correcto. Siempre serán 14 días de disfrute de vacaciones. En el caso de los trabajadores que ya tengan más de 5 años, le corresponde al momento de irse de vacaciones el pago de 18 días de salarios en vez de 14, pero se ausenta solo 14. Siempre serán 14 días de disfrute. Perfecto. Y eso es una información importante aclararla porque hay confusión en que si los 18 días son además del pago en salario de disfrute. Después que se tiene 5 años de trabajo, le corresponde 18 días de pago de salario, pero de disfrute de vacaciones, de descanso, serán siempre 14 días. Eso lo establece el artículo 177 del Código de Trabajo. Okay. Entonces, durante la vigencia del vínculo laboral, se dan todos estos beneficios en favor de los trabajadores y hay otros beneficios que corresponden en ocasión de la terminación del contrato de trabajo. Bien. Y es aquí donde fluye, donde surge el derecho de la cesantía, el preaviso, que es a lo que llamamos prestaciones laborales, y otros derechos que se van dando, cumpliendo cada año a lo que llamamos derechos adquiridos. De tal manera que los derechos de los trabajadores se clasifican en derechos adquiridos y prestaciones laborales. Las prestaciones laborales es la cesantía y el preaviso. Estos no siempre van a corresponder porque va a depender la modalidad, la forma, la causa que haya dado lugar a la terminación del contrato de trabajo. Siempre tendrán lugar únicamente en ocasión de la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, el salario, la bonificación, el salario de Navidad, el derecho de vacaciones, el descanso semanal, las licencias por alguna de las situaciones que establece la ley,
la inscripción y pago de cotizaciones en la seguridad social son derechos que se van cumpliendo en ocasión de la ejecución misma del contrato de trabajo durante su vigencia. Una pregunta. Con respecto a la bonificación, ¿la ley diferencia por tipo de empresas que deba pagar y quienes no y quienes están exentos de pagar esa bonificación? Hay ciertas empresas que están exentas. Las empresas agrícolas durante los primeros 3 años, las ONGs no deben pagar bonificación porque se supone que son instituciones sin fines de lucro. Y así las empresas familiares que están envueltas en un entorno familiar tampoco están obligadas a pagar bonificación. Y aquellas, no importa la categoría o la naturaleza, que no haya tenido beneficios. Obviamente, si es una partida sobre las ganancias, si no ha obtenido ganancias, no hay bonificación que aportar, no hay utilidades que distribuir. Ese 10% que establece el artículo 223 del Código de Trabajo y siguientes, que debe distribuirse entre los trabajadores cada año, de tal manera que si una empresa obtuvo ganancias de 10 millones de pesos durante el año fiscal recién transcurrido, debe distribuir entre los trabajadores acorde al salario y al tiempo que esto tiene de manera proporcional 1 millón de pesos, que constituye el 10% de esas ganancias. Ya. Carolina. En el sentido del empleador, hay muchas orientaciones que quizás no se manejan. Algunas de ellas a veces el personal o el colaborador entiende que puede hacer lo que entienda cuando ya tiene el deseo de salir de la empresa para no, yo tengo tantos años, a mí hay que liquidarme, yo voy a hacer que me voten en buen dominicano. Así es que escuchamos esta frase. ¿Qué tiene como respaldo la empresa, la institución, el pequeño negocio informal? A veces hay que darle lo que no vale el negocio a un colaborador. Ok, la ley establece diferentes modalidades de cómo se puede terminar la relación de trabajo y al empleador solamente será penalizado con el pago de las prestaciones laborales a lo que llamamos la cesantía y el preaviso cuando la relación de trabajo se termina por una decisión unilateral de a través del desahucio, que es una facultad que tiene el empleador de terminar en cualquier momento y sin alegar ninguna causa, sin que necesariamente se haya cometido una falta de parte del trabajador. El desahucio es esa cancelación pura y simple, la desvinculación pura y simple que hace el empleador de su trabajador. Y al momento de hacerlo se obliga a pagarle las prestaciones laborales. Entonces eso es por una decisión unilateral del empleador. Otras razones son por culpa del empleador. Cuando el empleador comete alguna violación de derechos laborales en contra del trabajador, el trabajador tiene el derecho de poner una dimisión y esa dimisión la apoya en esa falta de cumplimiento de ciertos derechos laborales de los establecidos en la ley y en ese sentido esa dimisión sería justificada. Por eso decimos, sería una terminación del contrato de trabajo por decisión del trabajador, pero por culpa del empleador. ¿Cuáles ejemplos aplica? Como por ejemplo, el hecho de que no se le esté pagando el salario mínimo al trabajador, el hecho de que no se le aporte las sumas correspondientes a las bonificaciones cada año, el hecho de que no se le otorgue el derecho correspondiente a las vacaciones de cada año, el hecho de que el trabajador tenga malos tratos, el empleador contra el trabajador, malos tratos, el hecho de que el empleador cometa algunas injurias o actuaciones deshonestas en contra del trabajador. O la integridad física. Exacto, donde se le afecta la integridad física o la dignidad de ese trabajador. O sea, hay un catálogo de causales de dimisión que lo establece el artículo 97 del Código de Trabajo, enlistadas todas, por las cuales el trabajador puede poner una dimisión en contra del trabajador. Y en ese sentido es que decimos que el contrato de trabajo se habría terminado por culpa del empleador, aunque por una decisión del trabajador, ¿Y el caso apoyado contrario? en esas causas. El otro caso es
cuando se produce un despido justificado, Ok. que es una decisión del empleador contra el trabajador por alguna falta laboral que haya cometido el trabajador. El artículo 88 del Código de Trabajo tiene más de 20 causales en las que puede apoyarse el empleador para ponerle término al contrato de trabajo por despido justificado contra el trabajador. Dentro de ellas las faltas, inasistencias al trabajo de manera injustificada, ya sea de manera consecutiva o ya sea 2 durante un mismo mes, ya sea que el trabajador llegue, por ejemplo, borracho, embriagado, al trabajo. Para los técnicos, albañiles, mecánicos, Bueno, eso ahí no aplica. Sí, y hay una serie de Plomero. causales por las que puede darse el despido justificado. Cuando el empleador despide de manera justificada al trabajador, a este no corresponde prestaciones laborales. Cuando el trabajador dimite del trabajo, obviamente, pero no puede probar la justa causa de la dimisión, tampoco le corresponde prestaciones laborales, en el caso de la cesantía y el preaviso. Cuando el trabajador desahucia al empleador, que es a lo que le llamamos comúnmente como la renuncia, tampoco corresponde. ¿La renuncia o la cancelación? No, la renuncia de parte del trabajador. Ok. Entonces, no corresponde al empleador pagar prestaciones laborales. Fíjense cómo varias de las modalidades en las que puede darse la terminación del contrato de trabajo, la cesantía no aplica, no procede, porque ese es un derecho eventual que solamente tendrá lugar en ocasión de la terminación del contrato de trabajo y en las circunstancias específicas y particulares en que la ley lo establece, por decisión unilateral del empleador o por culpa de éste. En cualquier otra circunstancia, no procede el pago de las prestaciones laborales. Jorge, usted habló ahorita de los beneficios de la empresa y habla de un 10%. Sin embargo, no resulta así en el fondo porque independientemente de que la empresa debe disponer del 10% para el empleado o para los empleados como beneficio, entonces eso tiene un límite. Y a veces ese límite supera la cantidad o queda muy por debajo. Dentro del código o de la reforma no se está hablando de este tema. No, porque eso está muy definido y tiene sus fundamentos. Se establece de hasta un 10%. La ley no se opone a que pudiera ser más de un 10%. Pero también pones unos límites de unos días de salario que son sustitutivos de ese 10% por verificarse como equivalente o proporcional. De tal manera que no puede pasar de 45 días de salario para el trabajador cuando tiene menos de 3 años en la empresa, como la partida correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa, y de 60 días de salario para el trabajador cuando éste tiene más de 3 años en la empresa. Por tanto, ahí hay un límite que se da, no puede pasar de ahí, independientemente de que la suma que pudiera corresponderse con el 10% sea mayor que el equivalente a esos días de salario que establece la ley. ¿Por qué razón? Bueno, porque los beneficios de la empresa, dependiendo del tipo, la naturaleza de la empresa, pudiera ocurrir que una empresa que tiene no más de 10 trabajadores pueda tener 50 millones de pesos de beneficios en el año. Y entonces, esos 50 millones de pesos implicaría 5 millones de pesos distribuidos entre 10 trabajadores, que pudiera ser razonable, pero hay otras empresas que pudieran tener 500 millones de pesos con pocos trabajadores. Entonces, la ley lo que ha hecho es que le ha colocado un tope en beneficio del empleador de la empresa. Sí. Es para que el trabajador tenga un incentivo, para que tenga una participación, pero no es ilimitada, porque el ejercicio que se hace en ciertas circunstancias hace necesario ponerle un límite para que eso no sea desproporcional en un momento determinado en que la empresa pudiera tener amplias ganancias y los trabajadores pudieran tener desproporcionados beneficios en su favor.
en el momento que se produzca. Eso no es injusto, escúchame, Francis, porque si la empresa, aunque sea con 10 trabajadores, logró levantar y ganarse de manera, Pero recuérdate ¿verdad? que 500 millones de pesos, le tocarían Y cuando 50. no deja nada a la empresa hay que resolver igualito. No, porque es el 10%. Sí, Si pero cuando no hay dejó, no dejó. beneficio, entonces no hay... No, pero es que así, por ejemplo, si no deja beneficios, entonces no hay que darle ni un centavo a nadie porque no dejó beneficios. No, y cuando no hay... No son estamentos de beneficencia. Exacto. Yo creo que fue... El financista. No, pero es que la ley óyeme, dice 10%. óyeme, está bien, pero oye esto. ¿Y cuándo le Tú sobra? tienes que entender que No, esto pero que es la pregunta una es a negocio él. para ganar Excelente cuarto. No, corresponde a la pero yo le empresa. estoy preguntando al No, pero que esa es la especialista. realidad. no. ¿Y cuándo le sobra dinero a la El excedente empresa? corresponde a la empresa y la ley lo contempló Claro, así. Y, porque Será la eso- madre y eso, Teresa y eso de no ha Calcuta. sido materia de discusión. Eso no Eso la es para madre ganar Teresa. cuarto. De esa De vaina. ahí El capital parte no que tiene, es- no Ay, tiene ñe, parte. De ahí es que parte el derecho Adiós. económico. Yo te doy un chin, pero no pretendo. Pues entonces ya, quitémosle el ya, 10%. Ahí entra lo que se llama derecho económico de la empresa. Es decir, que la empresa se forma con el fin de obtener ganancias. Claro, eso sí. Una cosa, Qué bonito. en lo Pero práctico, 10% nada más. hay una aprensión o una duda de muchos empresarios que con las características que se me explica en un momento de las faltas cometidas, pero la relación de recursos humanos no lleva a pie de la letra ciertas condiciones como las amonestaciones para determinar que no asistió un día, o simplemente el empleador ejerce su función de separar del trabajo a esa persona y a veces sienten que no se cumple con la normativa cuando hablamos de las faltas del artículo 88 y la demostración, porque el juez siempre condena. Es lo que me dice. Hay un debido proceso que la ley exige al empleador cumplir en plazos y formas para hacer valer la falta que haya cometido un trabajador y en función de estas faltas ser despedido de manera justificada. Dentro de los 15 días siguientes a cometida una falta por el trabajador, debe darse la decisión de despedirlo por esa falta. Si pasaron los 15 días, ya no puede el empleador alegar esa falta para proceder con el despido contra ese trabajador. Separado el trabajador por haber cometido una falta, separado del trabajo, dentro de las 48 horas de esa separación física del trabajo, el empleador se obliga a comunicar a la oficina de la representación local de trabajo correspondiente ese hecho, indicando la causa, el hecho y la decisión de que por ese hecho se procedió al despido de ese trabajador. Esas son obligaciones, requisitos obligatorios sin cuyo cumplimiento se reputa injustificado el despido independientemente de que se pruebe la falta del trabajador. Si no se cumplieron con esos requisitos, y ahí interviene recursos humanos, que debe estar claro con esos procedimientos, correcto, y muchas veces los contadores, que en ocasiones sirven de asesores a las empresas, y en ocasiones también cometen errores porque para cada materia hay un especialista que debería ser consultado. Y entonces hay muchos errores que se cometen y cuando va al tribunal, por ejemplo, el trabajador robó y en la cámara se verifica que robó y no se comunicó ese despido a la oficina de trabajo en la forma como establece la ley y en el plazo que establece la ley. Aunque tú demuestres en el tribunal que ese robo se perpetró, que se hizo, si usted no cumplió con esos requisitos, eso es como si no hubiese existido y el despido se reputa de manera injustificada. Ahí me abre otra pregunta, y está correcto. Al ser un empleado y roba, y el robo lo identifica el Código Laboral como una falta dentro de las cuales se justifica el despido, sí, pero el robo está tipificado penalmente. Otra ley, es el Código Penal, porque
¿cuál es la vía? ¿Someterlo penalmente o las dos vías? Las dos vías usted puede utilizar porque usted puede querellarse, eso sería robo asalariado en materia penal y podría someter penalmente a ese trabajador y por la vía laboral usted puede terminar la relación de trabajo. Ahora, si usted lo somete de manera penal, queda suspendida la acción laboral mientras se desarrolla el ejercicio de la acción penal porque eso está, primeramente el trabajador está revestido del principio de inocencia. En lo penal. En lo penal. Y hasta que no se demuestre, entonces en lo penal usted pudiera resultar que eso era una falsa del empleador y entonces lo que se produce en materia laboral es una suspensión del vínculo laboral mientras se dilucide el asunto. Entonces tendríamos que esperar una condena penal para producir el despido. El despido, correcto. Entonces, la parte es Pero para en ese muchos tiempo, Francis, Jorge, en ese tiempo en que se dicta esa pena, ¿qué pasa con el empleador? 3 años. ¿Hay que mantenerlo en la empresa? No hay trabajo ni hay pago. La suspensión del contrato de trabajo significa suspensión de los efectos del mismo. Usted no colabora por la razón que se haya dado y tampoco se le paga durante ese tiempo. Lo que se mantiene vigente es el vínculo legal, laboral. Okay. Entonces, puede reanudarse o puede terminarse ya cuando se determine. ¿Y si es inocente? Bueno, entonces si es inocente, se recoge puede todo. restituir al trabajador, que en la mayoría de los casos no se da, o debe hacérsele el pago de las prestaciones. Pero no pierde los beneficios. No pierde los beneficios en ese sentido. Jorge, Manolo Geraldino me llama y pregunta sobre la bonificación, los beneficios de la empresa. ¿Desde qué tiempo, a partir de qué tiempo comienza la persona tiene el derecho de disfrutarlo? La participación en los beneficios Sí. de la empresa. Desde que se cumple un año, desde que se participa en lo que es el desarrollo de la explotación económica de la empresa en el trabajo, se tiene derecho a la proporción correspondiente a los beneficios. O sea, si una persona no terminó un año completo y se separó del trabajo, hay una proporción que le corresponde. Correcto. O sea, no necesariamente tiene que haber cumplido un año. De tal manera que a partir de los 3 meses ya corresponde al trabajador la proporción correspondiente de los beneficios o utilidades que haya tenido la empresa en ese año, aunque se haya terminado la relación de trabajo. Ahora, ¿cuándo debe pagársele? Cuando se hagan las liquidaciones correspondientes ante impuestos internos, donde se reporta a través de una declaración jurada las ganancias o pérdidas que haya tenido la empresa y 120 días después del cierre de ese año fiscal o dentro de esos 120 días debe hacerse el pago a los trabajadores. Hay 3 ocasiones en el año. El 31 de diciembre es una fecha de cierre de año fiscal. Sí. El 30 de junio es una fecha de cierre de año fiscal y el 30 de septiembre. Bien. Entonces, a partir de cada esa fecha, tiene el empleador. No, la empresa escoge Ok. una de esas Sí. fechas. Y a partir de la fecha que le corresponda ¿Cuántos a días? esa empresa, entonces tiene 120 días para liquidar ante impuestos internos y proceder con el pago a los trabajadores del 10% correspondiente a la participación en los beneficios de la Ok, empresa. Una gracias, última Jorge. pregunta, Amado. Gracias, Jorge. Esto es del punto de vista y del plano formal. Aquí más del 50% está en niveles de informalidad. Nada de lo que tú has dicho aplica prácticamente. Porque ni seguro, ni nada, ni sueldo mínimo. O sea, en ese sentido, ¿qué tú puedes Siempre que haya decir? un vínculo laboral de dependencia, de subordinación de un trabajador y un empleador, se supone o se entiende que es una relación de trabajo formal. Aunque no lo tenga en la seguridad social, lo que se estaría es violando a la seguridad social en ese sentido, aunque no se le esté cumpliendo con ciertos Si se derechos, topa con hay Jorge, un ese vínculo empleado formal. Le va a dar Bien. la madre. Lo que es Gracias. informal, Se va a topar, lo que es ¿verdad? informal es los trabajadores independientes, los que trabajan por cuentas propias, Sí, la o los cafetería, profesionales salones, independientes. peluquería. Exactamente, ya esos son informales y no están sujetos a la regulación del Código de Trabajo que regula, valga la redundancia, la relación laboral entre empleador y trabajador. Bien, gracias, Jorge. Jorge Peña ha estado con nosotros, mis amigos.